bienvenidos a mi odisea literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy os traigo el resumen de mis lecturas de noviembre. El primer libro del que vengo a hablaros es La conjura de Aramat de Victoria Álvarez, el primer libro en su nueva trilogía Las guerras de Gayatra. Este libro nos presenta un mundo que nos recuerda muchísimo al de Las mil y una noches, porque uno de los reinos principales es un sultanato en el que la sultana Marjana gobierna y cada noche se casa con un nuevo esposo y cada mañana decapita a dicho esposo. Raisha, su hija, ve que el pueblo empieza a odiar a su madre y temiéndose una rebelión, temiendo que le quieran arrebatar el trono, lo que hace es rescatar al último marido de turno y huye con él en medio de la noche. Esto es a grandes rasgos, porque si conocéis a Victoria Álvarez sabéis que sus tramas al final son mucho más complejas, mucho más elaboradas, pero no quiero daros más detalles para que no os llevéis ningún tipo de spoiler. Todos sabíamos que si Victoria Álvarez se decidía a crear un mundo de fantasía desde cero, nos iba a proporcionar un mundo, una ambientación súper rica y llena de detalles, y así ha sido. Como os digo, el tema de las mil y una noches está presente a lo largo de todo el libro, pero además también tiene un toque steampunk al que creo que Victoria ha sabido sacarle mucho provecho. Y este no es el único escenario del libro, sino que también tenemos otros reinos. Hay un reino que se llama Elial, que es de inspiración asiática, luego otro que se llama Cameroth y que yo estoy 100% convencida de que se basa en Camelot porque hay varios nombres y referencias. El caso es que está todo muy detallado, hay muchísima información, Victoria lo ha planeado todo al dedillo. El único problema con esto es que sí que es verdad que cuando llegan las explicaciones de política, historia o incluso fauna y vegetación de cada uno de los países, mi mente los pasaba un poco por encima porque me parecía que no era información que fuera importante retener. Pero al llegar al final se descubre que hay parte de esa información que sí que era importante y relevante para la trama, y claro, pues mi cabeza la había pasado un poco por encima porque es que hay demasiada información. Algo que me ha resultado muy curioso de la ambientación del libro es que en el sultanato que gobierna Marjana todos los cargos políticos y sociales de importancia los ocupan mujeres. Esto no es lo ideal porque se aleja mucho de la igualdad, pero sí que me parece interesante ver este punto de vista en literatura porque creo que es algo que no se ve demasiado. El libro se nos cuenta desde 3 puntos de vista diferentes principalmente, hacia el final hay algún punto extra, pero los principales son 3 y son el de la sultana Marjana, que tiene 35 años, el de su hija Raisha, que tiene unos 16, y el de la pequeña Zafira, que es una niña de 12 años. Creo que esto es muy interesante porque aporta un punto de vista diferente cada una de ellas, evidentemente, pero es que ellas ven lo que está pasando en este mundo de manera diferente según su bagaje y la experiencia que les ha dado la edad que tiene cada una. Por lo tanto, creo que es de verdad muy inteligente haberlo hecho así. Marjana es un gran personaje, es una mujer con muchos tonos de gris, lo cual me encanta siempre porque hace más realistas a los personajes, pero lo que más me ha gustado de ella es que es una madraza y está dispuesta a hacer lo que sea por su hija Raisha. Raisha creo que es el personaje que más me ha gustado porque si bien es verdad que es algo inocente y cándida al principio, es un personaje que evoluciona muchísimo a lo largo del libro y me ha gustado mucho realmente cómo acaba comportándose hacia el final del libro. Sí que es cierto que las partes que quizá menos me han entretenido han sido los capítulos de Zafira, y no tengo muy claro por qué, porque el hecho es que en sus capítulos la trama avanza y pasan cosas, pero por algún motivo se me han hecho un pelín más pesaditos. En cuanto al ritmo de la historia, creo que es quizá un poquito más lento de lo que a mí me habría gustado. Durante las 3/4 partes del libro quizá es algo irregular. Sí que es verdad que hacia el final todo va increciendo y hay un montón de acción, y el último capítulo me ha dejado con la boca abierta y ha hecho que tenga muchísimas ganas de que llegue el segundo, pero valorándolo todo un poco al final le he dado al libro entre un 3,75 y un 4. El siguiente libro es 10 negritos de Agatha Christie. Este es uno de los que más me recomendasteis cuando os pregunté por aquí y por Instagram que por dónde me recomendabais empezar a leer a Agatha Christie, y este ha sido el segundo que leo después de la relectura de Asesinato en el Orient Express. 10 negritos nos narra la historia de 10 desconocidos que se reúnen en una isla a la que han sido invitados por alguien a quien no conocen, pero este misterioso personaje que les ha invitado no aparece por ningún lado, y en la cena uno de ellos aparece muerto con señales de haber sido asesinado. En ese momento la tensión estalla, sobre todo cuando los demás invitados se dan cuenta de que el asesino tiene que estar entre ellos y de que los va a ir asesinando poco a poco siguiendo las estrofas de una canción infantil titulada 10 negritos. Para empezar, este, como sus otros libros, está magníficamente bien escrito, pero creo que es que aquí Agatha Christie se ha superado con la atmósfera envolvente de thriller psicológico que tiene el libro.
libro porque transmite mucha angustia, realmente tú te sientes como los personajes encerrados en la isla sin posibilidad de huir y que tienen miedo de ser el siguiente asesinado. El caso es que creo que eso es quizá lo que ha hecho que me guste un poquito menos, porque a mí me gusta un misterio detectivesco, me gusta una investigación de asesinato, pero soy muy sugestionable, así que no me gusta que llegue a darme mal rollo. Y reconozco que 10 negritos ha llegado a causarme un poquito de ansiedad en algunas escenas por la tensión, el nerviosismo de que se centra más en quién va a ser el siguiente que no en descubrir al asesino. No es una investigación de asesinato al uso en el que en principio no hay peligro de que el asesino vuelva a atacar. Esto no es nada malo, ya os digo que es simplemente una preferencia personal porque no soy muy de thriller. Me gustan las investigaciones de asesinato, pero no los thrillers. En cuanto al misterio, no he visto venir la resolución para nada. La verdad es que en cuanto sospechaba de alguien, el sospechoso quedaba inmediatamente eliminado, y creo que Agatha Christie esto lo hace aposta. Creo que hace que empieces a sospechar de un personaje en concreto y luego lo saca de la ecuación para que te quedes a cuadros y ya no sepas qué pensar. El problema es que creo que era realmente imposible adivinar quién era el asesino en esta ocasión. Me explico, normalmente, por lo menos en los libros detectivescos a los que yo estoy acostumbrada y los otros de Agatha Christie que he leído, normalmente hay pistas, hay miguitas a lo largo de toda la historia que son detalles que al llegar al final te das cuenta de que eran relevantes y de que tenían importancia para averiguar la verdad. No digo que yo, cuando leo esos detalles en la historia, siempre los capte y siempre sepa que son importantes, pero cuando llego al final y me explican la resolución del misterio, sí que digo, ah, es verdad, porque esto lo ha dicho aquí y esto lo ha dicho allí, en la otra página, en el otro capítulo, solo que yo no he sido lo bastante lista para captar que ese detalle era importante. No obstante, aquí es que creo que no hay detalles, creo que no hay miguitas, realmente era imposible saber de antemano quién era el asesino. Por lo menos a mí me lo ha parecido así. Por ese motivo creo que el libro tira más a thriller que otras obras de la autora, pero eso sí, la atmósfera de ansiedad y de thriller psicológico la clava realmente, así que si eso es lo que os llama a vosotros, os lo recomiendo mucho. Para mí no ha sido exactamente lo que esperaba y aún así os reconozco que es una genialidad de libro y que al final le he dado 4 estrellas. A continuación traigo la reseña de Romperse en estrellas de Isabel Fernández, más conocida como Isabel Parrish, y desde aquí me gustaría dar las gracias a la editorial Freya por el envío del ejemplar en digital para poder traeros esta reseña. La historia se divide en dos líneas cronológicas. Por un lado tenemos la historia de Aurore, que vive en Francia en 1923 y es una chica que pasa sus días cuidando de su padre alcohólico, hablando con una madre a la que nunca ha conocido pero de la que ha heredado la pasión por el baile, y pasando las horas con su mejor amigo Dorian. Por otro lado tenemos la historia de Amber, que es una chica que vive en Estados Unidos en la época actual y que lo tiene todo aparentemente, amigos, familia y también una pasión por el baile, pero un día en el baile del instituto sucede un acontecimiento que cambia su vida totalmente y Amber va a pasar por una época difícil, y lo que le ayuda un poco a salir adelante es un libro que le cuenta la historia de una joven francesa a la que también le gustaba mucho bailar. Estas dos historias son diferentes pero a la vez idénticas porque ambas nos hablan de perderse por el camino a causa de las circunstancias y volver a encontrarse. Es un libro que me ha sorprendido mucho por varios motivos. Uno de los motivos es la distribución de las historias, porque estoy acostumbrada a que este tipo de libros con dos líneas temporales suelan ir alternadas, pero no, en esta ocasión primero tenemos la historia de 1923, la historia de Aurore, y la segunda mitad del libro es la historia de Amber Young en el 2018. El caso es que al principio me chocó, pero creo que realmente era la decisión adecuada porque la primera historia influye mucho en la segunda y hay que conocer la totalidad de la primera para luego entender la situación por la que pasa Amber en la segunda parte del libro. Otra de las grandes sorpresas ha sido la pluma de la autora, porque me ha parecido preciosa, es muy bonita, muy elegante pero sin ser presuntuosa y sabe tocar la fibra. Yo hay un montón de frases que me puse a subrayar como loca en el Kindle. Eso sí, es un estilo que también es bastante reflexivo, por lo que la historia es bastante pausada, el ritmo es, digamos, tirando a lento. Incluso hay un par de puntos de tensión en la trama que se desvelan con algo de anticipación, por lo que cuando el lector llega a esa parte de la historia realmente se puede llevar con bastante tranquilidad, pero aún así es un libro súper ágil que se bebe y que se lee rapidísimo.
El libro gira mucho alrededor de reflexiones sobre crecer y no crecer, evolucionar, dejar atrás sueños que quizá ya no es posible cumplir, pero ver si se pueden alterar o si se pueden llevar a cabo de otra manera. Creo que hay mucha evolución de los personajes y creo que está muy bien llevada. A mí particularmente me ha llegado más al corazón la primera historia, la historia de Aurore y Dorian, porque ese par me tenían sufriendo, pero la segunda historia también es muy bonita y tiene muy buenos personajes. Eso sí, os advierto de que es una historia dura en algunos momentos y a este respecto os recomiendo leer los avisos de contenido que la editorial tan acertadamente pone al principio del libro. Creo realmente que es algo que más editoriales deberían hacer, pero bueno, desde aquí muchas gracias a Freya por esta iniciativa tan necesaria. Pero a pesar de esos temas duros, quería dejaros claro que no es una historia que te deje destrozada, es una historia cuyo mensaje final es un mensaje de esperanza y de vivir la vida al máximo y aprovechar todo lo que se pueda. Realmente todo está transmitido con mucha delicadeza y dulzura y por eso le he dado un 4,5. El siguiente es Del amor y otras pandemias de Miriam M. Hardy y es un libro súper ágil de leer que me devoré en una tarde y que me ha gustado muchísimo. Nos explica la historia de Lara y David, dos jóvenes españoles que durante el confinamiento por el COVID-2019 se ven obligados a compartir piso a pesar de que no se soportan. Creo que todos sabíamos cuando empezó todo este tema del coronavirus que se venía una época de distopías en literatura con muchos virus, pero me alegra mucho que el primer libro en el que he leído algo sobre este tema haya sido un libro tan feel good como este y que en realidad lo que hace es hacerte sentir bien. Eso sí, me ha gustado mucho también que la autora ha hecho a sus dos protagonistas dos personajes muy responsables y que realmente son un ejemplo del comportamiento que hay que tener y seguir teniendo durante esta pandemia, porque respetan las normas de higiene, las normas de distancia social y creo que eso es algo muy importante porque por desgracia hay gente que todavía no capta la importancia de todas estas pequeñas acciones y creo que verlo en literatura podría ayudar. Como os he dicho, es una lectura muy ágil y amena y otro aliciente para mí ha sido que recurre al cliché de enemies to lovers, de enemigos amantes, porque Lara y David no se soportan y evidentemente estar encerrado en un piso con alguien a quien odias da para muchas situaciones divertidas. Ambos personajes me han gustado mucho, pero si tengo que ser sincera, mi favorito es David porque es un pijo dramático que tela marinera, pero en el fondo es un buenazo con muy buen corazón y con las prioridades en su sitio. Me ha gustado mucho cómo trata a Lara, toda la comprensión y el espacio que le da y creo que a pesar de ser uno de estos personajes que va de listo, al final lo que quieres es achucharle como si no hubiera un mañana porque te llega al corazón. Yo confieso que me ha hecho reír muchísimo y al final he acabado coladita por él y además también es una historia con muchísimos momentos enternecedores y el toque de la historia de las vecinas también me ha parecido ideal. Además es una edición realmente bonita, todos los inicios de capítulo vienen con una ilustración y en cada página hay aquí un gatito pequeñito en la esquina y lo cierto es que ha sido una gran sorpresa y un libro ideal para pasar el rato y que te deje una buena sensación y por eso le he dado al final 4 estrellas. Y el último libro del que vengo a hablaros es el clásico del mes, que en esta ocasión ha sido Mansfield Park de Jane Austen. El caso es que me parece muy difícil haceros una sinopsis del libro porque, como viene siendo habitual con Jane Austen, es más un libro que trata el día a día y que se centra en la visión de la autora de la sociedad más que en una trama muy compleja. Pero bueno, a grandes rasgos nos presenta a Fanny Price, que de muy pequeña se va a vivir con sus tíos porque sus padres son bastante pobres y tienen ya demasiados hijos como para mantenerlos a todos. Sus tíos son más pudientes y se encargan de su educación, pero aún así siempre hay una clara distinción entre Fanny y sus primas y su primo. El caso es que el libro se centra en la vida diaria de las personas de esta casa, de Mansfield Park, y también de algunos conocidos suyos del pueblo. Leer Mansfield Park ha sido una experiencia bastante curiosa y es que buena parte del libro, la primera mitad, me ha costado muchísimo, me ha costado avanzar, se me hacía pesada, porque el caso es que no me caía bien ningún personaje, ninguno de verdad, eran todos odiosos, que era para darles con la mano abierta. No lo soportaba y por lo tanto me costaba muchísimo avanzar. Sí que es cierto que llega a cierto punto en el libro en el que el elenco de personajes se reduce, algunos de ellos desaparecen y por lo tanto creo que como tenía menos personas a las que odiar en el libro, pues se me hacía un poquito más fácil ir avanzando. En cuanto a Fanny, la protagonista, no es que la haya odiado porque no es como los demás
egoísta y superficial, pero es que tiene horchata en las venas. Me ha parecido muy pusilánime y a veces me ha costado bastante no pegarle un grito, porque sí que es verdad que me enfadan más las personas que tratan mal a Fanny y la tratan mal injustamente, que hay unas cuantas en el libro, pero he llegado a cansarme de que Fanny nunca diga nada, ni se queje, ni se defienda a sí misma. En este sentido, me ha parecido el peor personaje femenino de Jane Austen que yo he leído hasta el momento, porque los otros que he leído, como Elizabeth Bennet, Anne de Persuasión o Las hermanas de Sentido y Sensibilidad, sí que es verdad que tenían sus defectos, pero todas tenían las cosas bastante claras y no se dejaban manipular. Y no hay mucho más que decir, la verdad, porque como ya os he dicho, no es que haya una grandísima trama, sino que se limita a relatar el día a día de todas estas personas. Sí que es verdad que os diré respecto al romance que, si bien me lo veía venir desde casi el primer capítulo con quien acaba la protagonista, no me ha gustado nada la decisión. El tema es que no me gustaba ningún personaje masculino para acabar con ella, pero la verdad es que la decisión final, al llegar al final, me ha parecido todavía peor de lo que me parecía al principio. La suerte es que es un libro de Jane Austen y como tal está magníficamente bien escrito, volvemos a tener toda esa sátira social que me gusta tanto en ella, y el caso es que os confieso que al libro le he dado un 3,5 al final, pero creo que habría tenido menos notas si no lo hubiera leído en lectura conjunta. Lo he leído con varias gente de aquí de Booktube, lo he leído con Susana, con David, con Isa, con Sonia, que son todas personas maravillosas con las que me lo he pasado súper bien comentando y despotricando del libro. Lo más divertido realmente ha sido hablarlo entre nosotros y contarnos las teorías y meternos con los personajes, de modo que creo que si lo hubiera leído yo por mi cuenta me habría costado mucho más acabarlo y le habría dado peor nota. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme abajo en los comentarios si en noviembre pudisteis leer mucho y cuál fue vuestra mejor lectura de este mes. Y ya sabéis que si os gusta mi contenido me ayudáis mucho suscribiéndose al canal, dando like, dándole a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque si no, no os avisa, y compartiendo el contenido con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Muchas gracias, eso es todo por hoy, hasta la próxima.